empresa prestadora de servicios de transporte a todos los niveles, para adultos, para niños, para colegios y para pues, diferentes tours que se hacen en la ciudad y fuera de la ciudad. Es muy difícil de pronto pues, decir que con una capacitación virtual el personal realmente va a quedar listo para atender una víctima, ¿sí? Y yo soy muy honesto, esto requiere cierta capacitación. ¿Qué es lo que está pasando relativamente pues, con la parte de atención de emergencias? La ley está hablando de dos cosas. Uno, en toda empresa tiene que haber una brigada de emergencia. En toda empresa. Eso es una ley que a veces no la hemos querido pues, colocar. Nosotros si queremos o no queremos, la empresa debe tener una brigada de emergencia. Y por allá hay una resolución, la 0256 del 2014, en Suecia, que dice que la brigada de la empresa debe estar conformada por el 20% de los trabajadores. Entonces, si yo hago una encuesta y pregunto cuántos son los trabajadores de la empresa, de pronto me van a decir muchos. Y me van a decir que muchos de ustedes son conductores. Entonces ahí empezamos a tener otra exigencia de la norma que habla del plan estratégico de seguridad vial. Y las personas que ya han tenido alguna capacitación del plan estratégico de seguridad vial están diciendo que, entre comillas, el conductor es el gerente de su vehículo, el que tiene que velar por la seguridad de su vehículo. Y de entre esa seguridad de su vehículo, pues habla de que el conductor debe estar en muy buenas condiciones para operar el vehículo. Pero también habla que el conductor debe estar capacitado y entrenado para responder ante una eventual emergencia que se pudiera presentar inicial de un incendio. Y por eso los vehículos cuentan con sus extintores. Pero lamentablemente el extintor lo tenemos porque hay que cumplir una normatividad. Muchos somos conductores y no sabemos manejar un extintor. Y no solamente no sabemos manejar el extintor, sino que muchas veces no sabemos si el extintor que tengo me sirve o no me sirve, si es el ideal o no es el ideal. Y a veces nos limitamos simplemente a conocer un solo extintor, que es el amarillo. Y todo el mundo cree pues que eso es la maravilla. Pero si a mí el extintor me falló, o si en este momento con el extintor no alcancé a apagar el fuego y otra persona se me llega o me llega a apoyarme con un extintor plateado, con un extintor verde, con un extintor rojo con corneta, con un extintor blanco, yo soy la persona que debo saber si ese extintor me sirve o no para utilizarlo en la emergencia que tengo, porque si no, la cosa podría empeorar. Entonces mire que a veces nos vamos limitando en simplemente que porque es un extintor amarillo y que porque es de un propósito no tengo que saber nada más de eso. No, la norma está diciendo que usted debería de conocer los extintores, y extintores hay muchos, y por lo menos saber distinguir si me sirve o no me sirve. Asimismo pasa con la parte de primeros auxilios. En el plan estratégico está diciendo, no solamente la función del conductor es estar en buenas condiciones, no solamente la función del conductor es operar el vehículo, no solamente la función del conductor es tener los elementos básicos para la atención de una emergencia, sino que también la función del conductor es ojalá tratar de velar por la seguridad especialmente de su personal al cual están prestando el servicio en un momento dado, y tratar de acudir a prestarle unos auxilios básicos. Todo el mundo dice, es que a mí me asusta la sangre. A todo
el mundo nos asusta la sangre, a todo el mundo nos asusta la sangre. Pero cuando uno lo capacita y lo entrena en una capacitación básica de primeros auxilios, empieza uno a botarle un poquitico el miedo a la sangre. No siempre va a ser así, pero empieza a botarle el miedo a la sangre. Y segundo, le enseñan a uno es que si usted es la única persona capacitada y entrenada para hacer ese proceso o ese procedimiento, y si no hay nadie más que lo haga, hermano, usted es el rey y usted es el que tiene que obligar a tomar unas decisiones. Porque si usted no hace nada, realmente se pierde probabilidades de que esa persona lesionada pierda la vida. Entonces se pierden oportunidades de poderle salvar la vida. Así estemos aquí en la ciudad de Medellín o en cualquier ciudad, si ustedes hacen un ensayo, si ustedes miran las respuestas, si les ha tocado vivenciar una emergencia, ¿sí? Se han dado cuenta que no tenemos suficiente respuesta para llegar lo más rápidamente posible a un accidente. Y si no tenemos esa respuesta inmediata, que estamos diciendo que aquí en la ciudad de Medellín, una ambulancia nos llega en menos de 20 minutos. Y si a una persona no le hacemos nada, en 20 minutos, esa persona se nos muere, especialmente si tiene una hemorragia. Entonces, si no le hacemos nada por controlar esa hemorragia, cuando llegue la ambulancia, ya que dice la ambulancia, no, ya el paciente o la víctima perdió la vida. ¿Pero por qué perdió la vida? Porque nadie le hizo nada. Entonces, ¿qué es lo que está buscando realmente todo el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Primero, con los planes de emergencia, está diciendo, toda empresa tiene que tener brigada, pero se estaba fundamentando la brigada en los sitios de trabajo, en la empresa, en la oficina, en el taller, lo que sea. Pero se estaba descuidando un poco, que es que la empresa, en el caso de ustedes, son personal que están rodando, y que fuera de que están rodando, tienen un montón de personas a su cargo, como son todos los usuarios de su servicio. Llámese niños, llámese adultos, e incluso me imagino que también trabajan con adultos mayores. Entonces, tanto el plan estratégico como de seguridad vial, como el plan de emergencia, están buscando que tengamos suficientes, entre comillas, personas que tengan una capacitación básica en incendio, en primeros auxilios y en evacuación. A ustedes, en el plan estratégico de seguridad, le están diciendo, ojo, ¿cuál debe ser el comportamiento de ustedes si yo tengo el vehículo lleno de personas y en un momento dado tengo una situación de emergencia? Y anteriormente la tendencia del conductor era cerrar las puertas y no dejar salir a nadie. Y ahora le están diciendo, no, ojo, si hay un riesgo que amenaza la vida de sus usuarios, usted tiene que agregar es a evacuar su vehículo. Ahora, ¿a dónde lo evacúo? ¿A dónde evacúo el personal? Eso es parte de lo que tiene que evaluar el conductor. Pues yo no voy a evacuar el personal a la vía donde está el tránsito, ¿sí? Yo de pronto tengo que hacer una acción rápida, abrir la puerta, empujar un sitio y sacarlos allá, mientras yo hago un aseguramiento de la escena, balizo, apago el vehículo y trato de ya manejar la situación. Pero si yo encierro a los pasajeros y se me sale de control el incendio, las cosas van a ser mucho más críticas y mucho más delicadas. Entonces, eso es en cierta forma lo que están buscando estas dos condiciones, el plan de emergencia y el plan estratégico de seguridad vial, que entre comillas el personal conductor tenga la habilidad de ser capaz de bregar a controlar un incendio, entonces debe tener capacitación de incendio, de bregar a hacer por lo menos
una ayuda inicial básica de atención de un paciente para tratar de minimizar los riesgos de pérdida de la vida. Entonces ahorita vamos a mirar cuáles son esos. Y en un momento dado, tener que evacuar su vehículo, ya sea su aerovan, ya sea su buseta, ya sea su bus, ya sea su taxi, lo que sea, en un momento dado de evacuar. Entonces, si yo tengo un grupo de personas que se llamen conductores en este caso, y ese conductor sabe de incendios, de primeros auxilios y de evacuación, relativamente esa es la definición de un brigadista. Lo que pasa realmente es que tenemos un brigadista que está rodando, está en la vía, pero si un conductor está capacitado en incendios, primeros auxilios y evacuación, yo lo puedo contabilizar realmente como un brigadista. Si ese conductor está con esa capacitación y está en la empresa y se presentó una emergencia, pues allá en las oficinas de la empresa puede perfectamente aplicar sus conocimientos. Pero si ese conductor está en este momento en su vehículo y está rodando dentro o fuera de la ciudad, pues la idea es que ese conductor pueda hacer algunas acciones básicas para la atención de ese paciente. Entonces vamos a mirar de pronto algunas cosas que se pueden hacer y hay otras cosas que no debemos hacer. Y acá hay que tener en cuenta dos condiciones. Una cosa son mis usuarios, el personal que yo llevo en mi vehículo, y de pronto otro es otra persona externa a mi vehículo que de pronto pues por alguna razón un ciclista se me atravesó, un motociclista se me atravesó, un peatón se atravesó y que de pronto yo le estoy generando alguna lesión. Y acá hay unas cosas, hay que también tener en cuenta el marco legal. Pues el marco legal está diciendo, entre comillas, es, usted puede hacer algunas cosas, pero hay otras cosas que no las debe hacer porque pueden generarle mayor riesgo al paciente. Entonces mucha gente cree que, primeros auxilios es llegar y hacer lo primero que se me ocurra. No. Si yo tengo de pronto un paciente, y más adelante vamos a mirar una diapositiva, que es un paciente con una lesión, o sea, producto de un accidente de tránsito de alta velocidad, entre comillas, eso es un paciente que debemos sospechar que tiene una lesión cervical. Y ese es un paciente bastante complicado de manejar. ¿Por qué? Porque si yo lo manejo inadecuadamente, pueden decir que ese paciente quedó cuadraplégico por un mal procedimiento. Entonces mire que a veces era mejor en cierta forma pedir ayuda, asegurar el área, no movilizar el carro, no hacer tratos ni con los otros conductores ni con nadie, esperar que llegue el tránsito y en cierta forma pedir una ambulancia, ¿sí? Pero si alguien de pronto tiene un conocimiento básico en primeros auxilios, sabe qué puede hacer de pronto con ese paciente que estamos haciendo sospecha de lesión cervical y que es una práctica que hemos hecho con varios conductores. Y si no tengo la capacitación y el entrenamiento, entonces para ese paciente casi que externo le están diciendo no lo mueva si no tiene el conocimiento, no tiene los equipos, pida ayuda y evite que otras personas lo muevan inadecuadamente, entre comillas, casi que es lo que nos está diciendo la norma. Entonces vamos a ir mirando un poquito de cosas porque esto es un tema muy largo y que realmente casi que tiene que ver con esos componentes que estamos hablándole o mostrándole ahí en la pantalla. Uno, saber acceder a la escena, que yo no me vaya a convertir en víctima, y es parte de lo que se les enseña a el personal que sale de respuesta, pues, o el primer respondiente a una emergencia. Hombre, asegure el área, acordone. A veces, por favor, alguien
abrió el micrófono y había un ruido externo. Hay personas que sí, cuando le revisan los... Sí, don Carlos, no estamos escuchando. Aló, Lina, ¿me escuchas ahí? Sí, ahí lo podemos escuchar. Lo que pasa es que alguien si me desactiva mi micrófono, claro que quedamos mudos. Pero ahí sí me está escuchando, ¿cierto? Sí, ahí lo estamos escuchando muy bien. Bueno, entonces por favor. Es muy difícil que así con esta capacitación vamos a quedar pues entendiendo, pero sí hay unas cosas muy claras. Primero, aquí tenemos que cuidar el brigadista, ya sea el brigadista dentro de la empresa o ya sea la persona que me está sirviendo de brigadista, que son los conductores en un momento dado. Entonces, el conductor tiene que saber, primero, cuidarse él es, hombre, rápidamente coloque el sistema de balizaje para que de pronto otro vehículo no me vaya a golpear. Evalúe que de pronto no me vaya a meter yo a la vía por donde es la parte del tránsito. Evalúe que no haya gasolina derramada. Evalúe que el vehículo se haya apagado, o sea, se haya desenergizado, por si hay alguna fuga de gasolina, lo que sea, no se vaya a presentar un incendio. Entonces son muchas las cosas que tiene que hacer una persona para poder inicialmente responder. Y luego, ahora sí, evalúe de pronto cuánta cantidad de personas me pudieron haber salido lesionadas. Eso se llama triaje, pero no me voy a meter pues en tanto de eso. Pero en este momento yo tengo que empezar a evaluar cuál de la condición me está generando un mayor riesgo para el paciente. Y así, en términos rápidos, una de las cosas que en este momento me está generando de pronto ante un incidente el mayor riesgo es la presencia de sangre. Entonces, ante una persona que esté sangrando, el conductor, entre comillas, o el brigadista, casi que de primera mano, es lo primero que tenemos que llegar a atender. Entonces, eso es parte de lo que se habla de una parte de evaluación rápida del paciente y es lo que nosotros denominamos de pronto, pues, valoración primaria, que enseguida voy a hablar un poquitico de eso. ¿Sí? En la parte de la estabilización, hombre, estabilizar, la norma está diciendo, el paciente no se debería mover hasta que no lo tengamos ya estabilizado. ¿Y qué es estabilizado? Si yo tengo una persona con una hemorragia, la idea es que antes de ponerlo a mover con un chorro de sangre, la idea es primero debo tratar de controlar el chorro de sangre. ¿Con qué? Con unas técnicas que tenemos que enseñarles en la parte de primeros auxilios y control de hemorragia. Les voy a comentar ahorita un poquito de eso. Si es una herida que no es muy sangrante, entonces les dicen, ojalá esa herida tenga tiempo de medio lavarla, desinfectarla, cubrirla y ya, esperemos que llegue la ambulancia. Entonces, son dos cosas que se manejan diferentes. Y si es una herida que hay un sangrado bastante abundante, yo lo que tengo que evitar es la pérdida de sangre. Y la pérdida de sangre se hace a través de 3 pasos.
presión directa sobre la herida. Segundo, levantar la herida por encima del nivel del corazón y tratar de buscar las arterias que están irrigando la zona. Si yo manejo esos 3 pasos, yo puedo controlar casi el 95% de las hemorragias. Pero si ante una situación hago los 3 pasos y definitivamente miro que no puedo controlar la hemorragia, la norma me permite llegar al punto extremo de aplicar un torniquete, y hay unas condiciones especiales para eso. Pero yo tengo que estar entrenado, tengo que conocer eso. Así mismo pasa, si yo tengo una persona en este momento con una fractura, la norma está diciendo, no me vaya a poner a mover el hueso inadecuadamente. Pero si yo tuviera unos elementos básicos en mi carro para hacer una estabilización, por favor, alguien abrió el micrófono. Aló, ¿me escuchan a ese? Aló. Sí, lo estamos escuchando, don Carlos. Bueno, si alguien tiene unos elementos básicos en su vehículo, ¿sí?, que se llaman unas férulas para estabilizar, es mucho más fácil que yo pueda ayudar a una persona utilizando esas férulas. Lo que pasa es que es una inversión, como dice el cuento, de un kit de férulas vale alrededor de 30.000 pesos. Pero yo no voy a obligar a todos los conductores a que tengan eso. Pero la empresa a veces puede comprar un kit, y comprando un kit, con ese pueden reproducir. O sea, yo voy y compro las láminas de cartón plas y corto las laminitas de acuerdo a como me está indicando el kit, y yo puedo perfectamente tener unos kits mucho más favorables y que me van a ayudar a atender el paciente. Entonces, lo que está buscando la norma, entre comillas, es, yo ojalá debiera tener los elementos básicos necesarios para la atención de la emergencia, para que en el momento de la emergencia concentrarme en la atención del paciente y no tenerme que concentrar a dónde consigo una tabla, a dónde consigo una camilla, a dónde consigo cómo improviso un inmovilizador, cómo improviso una férula, muchas cosas de esas. Entonces, eso hace parte de un concepto que nos hablan a nosotros y que incluso en el plan estratégico de seguridad vial lo hablan, es de preparar, evaluar, mirar mis equipos que estén al día, qué es lo que necesito. Si yo no evalúo y no reviso eso, cuando yo voy a utilizar el botiquín y no hay nada, me voy a embalar. Entonces, por eso el botiquín no es una caja colgada ahí, una caja para mostrarse la chupa o a la gente de tránsito, sino que el botiquín debería tener unos elementos básicos suficientes y necesarios que en un momento de una emergencia lo necesite. Y por eso aquí en la parte de bioseguridad le están diciendo, hombre, es un riesgo para usted como conductor tratar de atender una persona, que así sea un usuario suyo, a mano limpia. ¿Por qué razón? Porque es que la sangre en algunas personas tienen unos virus que se me pueden transmitir a mí. ¿Por qué? Porque yo no puedo garantizar que mis manos estén 100% intactas. Yo tengo peladuritas, tengo raspaduras, de pronto me hice una cortada limpiando el capó del carro, lo que sea. Tengo uñeros, y por esa herida abierta es muy fácil que me entre un virus como una hepatitis o como un SIDA. ¿Y yo cómo voy a garantizar que todas mis personas que yo transporto tienen enfermedad o no? No puedo garantizar eso. Entonces, la norma que dice, hermano, rápidamente colóquese un par de guantes como mínimo. Ojalá tuviera gafas, ojalá tuviera tapabocas, pero como mínimo guantes, porque es lo que más va, o sus manos son lo que más van a estar expuestas de pronto a el contacto con sangre, o al contacto con saliva con sangre, o al contacto con salida de líquido cefalorraquídeo con sangre. O sea, en este momento es obligación, entre comillas, yo contar con esos elementos.
Pero también, si yo voy a hacer la estabilización de una herida, necesito apósitos, necesito vendas, necesito microporo o esparadrapo. Y a veces uno dice, pues que para qué eso. Y va y mira un botiquín y lo que hay en el botiquín, entre comillas, no me sirve de nada. Y lo que necesito no lo hay en el botiquín. Entonces, ¿cómo voy a hacer realmente una estabilización del paciente si no tengo las cosas? Entonces, se necesita capacitación y se necesita equipos o elementos para la atención de la emergencia, y es lo que está buscando la norma. Aquí hay un aspecto que es supremamente delicado, y la reanimación, y mucha gente pues no se le enseña, porque es que primero tengo que evaluar realmente el paciente si está respirando, si el paciente tiene pulso, y si realmente yo estoy seguro de esto, ojalá pudiera hacer reanimación. La gente le tiene pánico, la gente le tiene miedo, pero reanimar no es complicado. Lo más complicado de hacer una reanimación es que yo no esté seguro, que no sepa si ese paciente está respirando o no. Porque si ese paciente está respirando y yo le doy ventilación asistida, o lo que se llama respiración boca a boca, ¿sí?, puedo lesionar a ese paciente porque él está respirando normalmente. Y si ese paciente tiene pulso, o sea, su corazón está funcionando, y yo me voy a poner a hacerle compresiones, lo que llaman masajes cardíacos, soy yo el que lo voy a matar. Entonces, por eso, esto es un tema que hay que dejarlo un poco más adelante, cuando el personal realmente tenga una capacitación básica y entendible en la parte de valoración primaria. Entonces, porque las técnicas de reanimación no son tan complicadas. Y por último, se habla de la parte del transporte. Hombre, si yo tengo una persona con una herida que es grave, entre comillas, y estoy pidiendo, porque eso es lo otro que le está diciendo a los conductores y a la brigada, tenga sus contactos, tenga sus teléfonos de emergencia. En este momento sabemos que la línea 123 pues es la línea a la cual podemos llamar en un momento dado para que nos acudan. Pero entre yo llamar a la línea 123, que si algunas personas lo han hecho, saben que eso es un círculo un poquito grave. Que tiene que la línea recibe unos 3, le pregunta qué es lo que pasa, dónde está sucediendo y demás cosas, después lo pasan a otra parte y le preguntan lo mismo, y después lo pasan, digamos en este caso, a bomberos, si es el caso aquí en Medellín, y le preguntan lo mismo, y a última hora el que va a reaccionar es bomberos. Entonces ahí se está perdiendo un tiempo. Entonces la recomendación es, hombre, aquí en Medellín, sí, yo llamo a la línea 123, pero ojalá tuviera las líneas de los otros organismos de socorro a la mano. Pero si yo estoy fuera de Medellín, a veces es más difícil esperar una respuesta desde Medellín, que de pronto yo tengo el teléfono de pronto de el hospital que me queda más cerquita para donde yo voy. Hombre, yo voy para, en este momento, voy para Santa Fe de Antioquia. Si yo tengo una emergencia casi llegando a Santa Fe de Antioquia, yo espero que me llegue más fácil respuesta de Santa Fe de Antioquia que me llegue respuesta de Medellín. ¿Y dónde está la línea 123? Estás en Medellín. Si ellos reciben eso, de ahí para allá empiezan de pronto a llamar a Santa Fe. Pero si yo tengo una línea más directa con los bomberos de Santa Fe, si yo planeé mi viaje, mi excursión y demás cosas, posiblemente yo voy a tener una respuesta de transporte más efectiva que si solamente me limito a la línea 1, 2, 3. Entonces miren, jóvenes, damas y caballeros, los que me están atendiendo, que esto es realmente lo que uno inicialmente tiene que hacer. Pero no es simplemente, no, yo ya cumplí con llamar. Sí, una persona tiene una herida,
ya pedí ayuda. Y si a esa persona yo no le hago nada, cuando llegue la ambulancia no hay nada que hacer. Entonces tengo que empezar yo a hacerle algunas actividades de control de hemorragia o lo que sea. Voy a pararme un momentico en esta diapositiva, ¿sí?, que es la que me habla un poquitico de esos pacientes que de pronto han sido involucrados en un accidente de alta velocidad y que se conocen como pacientes con sospecha de trauma cervical. Acá ustedes están mirando accidentes de alta velocidad y aquí estamos hablando de un TEC, un trauma encéfalo-craneano. Ustedes saben que muchos accidentes de estos, la persona o la lanzamos y golpea prueba contra otros elementos, o muchas veces la persona se viene sobre nuestro vehículo, sobre todo en carros pequeños, se viene sobre nuestros vehículos y toca o choca contra el parabrisas, contra otra parte del vehículo. Entonces aquí tengo estos dos componentes. Estas personas son unas personas que hay que manejarlas con una condición especial, y que es lo que yo les decía a ustedes ahora. Si yo estoy en vía y lamentablemente se me presentó un accidente en el cual hay una persona involucrada que, entre comillas, chocó contra mi vehículo, especialmente por la parte de frente, es un paciente que sí tengo que asegurar la escena, tengo que pedir ayuda, y entre comillas, si este paciente hay que moverlo, ojalá entre varias personas, hay que protegerle la cabeza, hay que hacerle un volteo en bloque, hay que colocarle un inmovilizador de cuello, hay que montarlo en una camilla rígida y demás cosas, pues yo sé que yo no voy a tener todos esos fierros en mi vehículo. Entonces, lo ideal ahí es alguien por lo menos tratar de sostener el paciente, ojalá que la cabeza no se mueva, y tratar de buscar una ayuda inmediata para que ojalá llegue una ambulancia y pueda hacer este procedimiento. Si estoy entrenado, si estoy capacitado, en un momento dado yo puedo coger a esa persona y hacerle un volteo en bloque seguro, pero tengo que estar capacitado y entrenado para esto. Y ojalá yo pueda guiar a otras personas que me ayuden. Si yo tengo dudas con eso y si realmente yo no puedo hacerlo, lo único que le dicen es: déjelo quieto, no lo mueva, no lo vayan a empeorar, y tratar de pedir ayuda. Pero si yo tengo el conocimiento y la capacitación, yo puedo coger a esta persona, por ejemplo en este caso, saberlo voltear, saberlo colocar hacia arriba, con la boca hacia arriba, alinearle la vía aérea, y mientras yo verifique que el paciente esté respirando, da tiempo a que llegue la ambulancia para la atención. Y si yo ya miro que hay una lesión o una herida abierta, yo puedo hacerle los pasos de control y da tiempo a que llegue la ambulancia. Entonces mire que esto es un poquito complicado y que por eso hay cosas que podemos hacer y cosas que no podemos hacer. Si yo tengo el conocimiento y sé manejar este paciente en bloque, subirle un bloque en una camilla, inmovilizarlo, tenerle o colocarle un inmovilizador de cuello, ojalá, pues ese sería el procedimiento ideal. Pero si yo no sé, la idea es no lo muevan de cualquier manera, porque es un paciente con sospecha de lesión cervical y a veces es preferible esperar realmente una ayuda profesional. Por eso se está buscando que los conductores puedan hacer eso. A la gente se les dice: ojo señores, la gente cree que el control de la hemorragia, lo primero que yo tengo que llegar a hacer es aplicar un torniquete. Eso no es así, eso no es así. Hay unas técnicas con las que les mencioné yo anteriormente: presión directa, levantar la herida y buscar las arterias, que si yo hago eso, de pronto no necesitaría el torniquete, no necesitaría el torniquete. Entonces no es de primera mano,
colocar un torniquete. No es de primera mano tratar de echarle un montón de cosas a la herida, que yo le voy a echar gasolina, que le voy a echar telaraña, que le voy a echar un emplasto de ramas, que le voy a echar café. Eso tampoco es el procedimiento. Entonces hay unos pasos para ir control de la hemorragia. En las fracturas, que no, que camino que yo le muevo eso, que es que yo, mi papá era, hacía descomposturas o era sobandero, lo que sea. Nada. Si usted no sabe, es mejor que no lo mueva. O muévalo como lo encuentre, estabilícelo como lo encuentre. Si se pone a hacer otras cosas, de pronto el hueso fracturado puede empeorar las cosas. Entonces no se ponga a hacer eso. Que no, que es mejor colocarle una inyección a este paciente para quitarle el dolor. Aquí en ningún curso de primeros auxilios se les va a enseñar a ustedes ni a colocar inyecciones ni a darle droga a ningún paciente. ¿Por qué? Porque lo que le puede servir a usted a otra persona no le sirve y le puede generar de pronto otro daño. Entonces aquí, por eso se busca que en todos los botiquines no haya ningún tipo de drogas. De pronto en los botiquines se permite tener una jeringa, pero no es para inyectar. A veces para sacar el líquido, la solución salina, para tratar de ayudar a enjuagar a lo que sea, pero no para aplicar inyecciones. A veces la gente al botiquín le mete un condón y lo meten, hombre, que porque de pronto lo necesito, pues ¿para qué lo necesita? Que para hacer un torniquete. Un condón no es para hacer un torniquete. Que el condón me podría servir para reemplazar un guante, entonces ¿por qué tengo condones en vez de tener guantes? No, tenga guantes, que es lo que más necesito. Entonces hay un montón de tabú que la gente empieza a creer que primeros auxilios es lo que yo quiero hacer y eso no es así. Por eso la parte de primeros auxilios tengo que entenderla claro yo. Hay unos pasos casi que a seguir, que son la parte de acceso y bioseguridad, que ya acabamos de hablar de eso. Un tema que se llama valoración primaria, que es verificar que el paciente tenga la vía despejada, esté respirando, tenga pulso, no haya una hemorragia y ojalá yo sea capaz de evaluar si hay un daño cerebral. Pero por ahora es, si usted encuentra un paciente inconsciente, piense por ahora que ese paciente puede tener un daño cerebral. Eso el médico descartará. Hay una metodología que se llama el ABDN para yo evaluar si el paciente puede o no tener un daño cerebral. Pero si el paciente está consciente, por lo menos está hablando y está, sí puede estar un poquito despistado de la escena y demás cosas, pero yo puedo pensar que posiblemente ese paciente no tiene un daño cerebral que sea delicado, ¿sí? Entonces eso me ayuda. Entonces esto es un tema que se llama la parte de valoración primaria y que se hace aplicando unas letricas que por allá se le enseñan a las personas. La letra A, B, C, D y E. Despejar la vía aérea. Verificar que esté respirando, la ventilación. Verificar que tenga pulso y evalúe si hay una hemorragia. Y ya dijimos, la hemorragia es lo primero que se controla. Y evaluar si de pronto tiene algún daño cerebral. Lo primero que se pierde cuando yo empiezo a perder la capacidad cerebral es que el paciente no es capaz de mantener la vista abierta. Entonces, si no es capaz de mantener la vista abierta, yo puedo empezar que de ahí para allá puede haber daños. Por eso se aplica para una mnemotemia que se llama la ABDN. Pero si el paciente lo llamo, lo empujo y no me responde, yo tengo que pensar que ese paciente puede tener un daño cerebral. ¿Y qué puedo hacer yo frente a un daño cerebral? Nada. Correr. Ahí sí, pida, insista que llegue una ambulancia, porque si ese paciente no me está respondiendo ni al llamado, ni a la voz, ni al dolor, ese paciente puede tener un daño cerebral y las probabilidades de vida en este momento empiezan a disminuir. Entonces mire que todo esto obedece a unas técnicas, ¿sí? Voy a pasar aquí rápidamente unas
diapositivas, sí, saber despejar la vía aérea, saber en ese momento alinear la vía aérea por si el paciente ponerlo en condición de respirar, verificar si está respirando y si tiene pulso, que eso es lo que está indicando, y evaluar si hay un daño neurológico. Aquí estamos diciendo es que si está con los ojos abiertos espontáneamente, aquí no hay daño cerebral. Si la persona está dormida y lo llamo y me responde, aquí todavía puedo pensar que no hay un daño cerebral. Pero si ya yo lo llamo, le hago un estímulo, lo toco, le levanto la cutícula, le hago un pellizco simulado, lo que sea, y ya no me responde, o me responde al estímulo doloroso, o no me responde, yo aquí ya puedo pensar que aquí hay daño cerebral y que aquí hay un daño cerebral severo. Entonces, eso es algo que yo lo puedo evaluar rápidamente si lo entiendo y si lo conozco. ¿Por qué razón? Porque lo primero que si llamamos a una ambulancia nos va a preguntar ¿qué fue lo que pasó? No, que fue que el paciente se involucró en un accidente. ¿Y qué pasó? No, pues que en este momento un paciente lo levantamos con el carro, cualquier cosa. O no, es que el paciente me tocó frenar y el paciente se fue duro contra las varillas de la silletería. ¿Y qué tiene? Ah, no, pues se golpeó la nariz, está rompiendo sangre. ¿Está despierto? Sí. ¿Está hablando? Sí. Entonces ya empieza a descartar daño neurológico, a descartar que la vía aérea no esté obstruida, a garantizar que el paciente está respirando y que tiene pulso. Entonces lo único que nos pone en este momento de riesgo es la hemorragia. Entonces le van a decir, recueste el paciente de tal forma para que haga depresión en la nariz y ya con eso espere que ya le va sanando. Si llega una ambulancia rápido, pues téngalo ahí, y si de pronto usted tiene acceso más bien de llevarlo a un centro hospitalario, llévelo al centro hospitalario más cerquita. Eso es todo lo que realmente estamos pidiendo nosotros de la parte de atención inicial del paciente. En nuestro tema vemos por allá algo que se llama valoración secundaria, que no me voy a detallar mucho acá, pero es por lo menos, ojalá alguien supiera cuantificar los signos vitales, sobre todo la respiración, el pulso y la temperatura. Y no necesito nada para cuantificar eso, saber tomarlos y saber mirar un reloj con segunderos o en un celular hay cronómetros, pero tengo que saber tomarlos. ¿Por qué razón? Porque si los signos vitales se me alteran, el paciente está en riesgo de perder la vida. Entonces los signos vitales tienen unos rangos. Y si yo estoy hablando normalmente de personal adulto, del que estoy atendiendo, está diciendo que la respiración debe estar entre 12 y 24 respiraciones por minuto. ¿Quién tiene que tomar esto? La persona que en este momento está haciendo las bases de primeros auxilios. Entonces, si yo le digo, ¿cuánto tiene el paciente? Y la ambulancia dice, ¿qué respiración tiene el paciente? Y le dice, no, es que el paciente tiene en este momento 18 respiraciones por minuto. ¿Y el paciente qué es? No, es una persona adulta. Usted, y allá la ambulancia le va a decir, ah, no, está en estado normal, o sea, mientras no se salga de este rango, está bien. Pero si usted le dice, no, es que yo le cuento el pulso y no tiene sino 8 pulsaciones por minuto, téngalo por seguro que la ambulancia va a decir, ese paciente está delicado y ese paciente posiblemente nos va a entrar en paro. O si yo le digo, ese paciente tiene 35 respiraciones por minuto, mire que se me salió del rango. Entonces, ¿qué está diciendo la ambulancia? Hermano, métale la chancla a esa ambulancia porque ese paciente con ese ritmo tan alto es porque posiblemente el corazón, con esa respiración tan alta, es porque de pronto el corazón
está indicando de que hay una pérdida de sangre o que perdió mucha sangre. Y si es así, ese paciente se nos puede deteriorar y ese paciente nos puede entrar en un paro respiratorio o cardiorrespiratorio. Y lo mismo pasa con la parte del pulso. Entonces, son los dos signos vitales que ojalá los tenemos que aprender a tomar. Si seguimos hablando de adultos, entonces aquí decimos que el rango de pulso para el adulto es de 60 a 100. Entonces, si yo le tomo el pulso a una persona en la muñeca y lo cuento y me da 80 pulsaciones por minuto, si yo sé, voy a decir, está dentro del rango. ¿Qué quiere decir eso? Que está estable, así tenga las lesiones que tenga. Pero si yo en este momento le tomo el pulso y el pulso está por ahí en 130, yo debería pensar que ese paciente está delicado, algo está pasando con él, porque se salieron sus signos vitales del rango que quería tener. Y si usted le dice a la ambulancia, no, el paciente tiene 135 de pulso, la ambulancia casi que desde allá está diciendo, ese paciente está mal, está inestable. Y si está por debajo de 60, no, es que yo no le cuento sino 40 pulsaciones, casi que le está diciendo que ese paciente va a entrar en un paro. Entonces, esta es una información que solicitan los organismos de socorro en un momento dado para la atención de la emergencia, porque así no estén viendo el paciente con la información que usted le está brindando, casi que desde acá le está indicando qué pueden hacer. Y de pronto, ahora con muchos sistemas, ahora muchas veces los socorristas, desde pronto la ambulancia o el operador, por ejemplo, si es de un cuerpo de bomberos, le puede incluso indicar a las personas qué puede ir haciendo mientras llega la ambulancia. Pero soy yo el que tengo que levantar toda esta información. Somos nosotros los que estamos en la escena los que tenemos que levantar esta información. Y ya sea dentro de la empresa o fuera de la empresa, en este caso con los vehículos que estamos manejando. No sé si por favor alguien tiene alguna duda, alguna inquietud en este momento para que miremos otros temas un poquitico aquí más adelante. Lina, ¿tienes alguna inquietud? ¿Cómo no, estamos, Carlos, por mi parte no sé si de pronto alguno de los conductores tenga algo que preguntar. Muy buenos días. Sí, muy buenos días, cuéntame. Néstor, yo tengo una pequeña duda sobre la inmovilización. Sí, dime. Porque hay muchos momentos en que uno ve al paciente vestir algo tendido en el piso. Entonces, para tomar las pulsaciones o respiración, si está boca abajo y al parecer tiene una fractura, ¿qué se debe de hacer? Gracias. Bueno, te comento ahí que es que eso es lo delicado. Voy a devolverme a esta gráfica que es la que yo te dije inicialmente. Es que si de pronto no fuera un paciente, voy a decir algo acá para así para que fácilmente lo entendamos. Si no fuera un paciente producto de un accidente de alta velocidad, entre comillas, o sea, si no fuera un paciente que se me cayó de una altura de más de 3 metros, no está involucrado en un accidente de alta velocidad, no se me fue dando botes por una escalera, o sea, rodamiento, no fue o no hay evidencia de que yo vi que subió un impacto severo en el cuello o en la cabeza. Si no fuera ninguna de estas 4 cosas, yo le podría decir a usted, voltee el paciente de cualquier manera, entre comillas, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí no habría riesgo de que hubiera lesión de cuello. Pero si es un paciente, en este caso, que fue producto de alta velocidad, vamos a decir que el vehículo lo levantó o lo que fuera, y fuera eso, de pronto el paciente chocó contra algo, especialmente la cabeza, esto es un paciente que tiene un protocolo un poquitico más delicado. ¿Cuál es ese protocolo? Alguien debe casarse con la cabeza. La persona que se case con la cabeza, ojalá sea la persona que más sepa. Segundo, esa persona
puede pedir ayuda a otras personas y le dice, vamos a voltear el paciente en bloque. Luego, ya volteado el paciente en bloque, ojalá yo tuviera algo que se recomienda, sobre todo cuando van en excursiones. O sea, yo no le puedo decir a usted en un aerovan, téngame una camilla. No le puedo decir a usted en un taxi, téngame una camilla. Pero a veces cuando yo tengo unos hermosos buses que a veces llevamos para hacer excursiones y van 2 o 3 buses, es imposible que 2 o 3 buses que llevan, ojalá no lleven una camilla rígida, ojalá lleven un inmovilizador de cuello. Permítame, voy a bajarme un momentico a una de las últimas proyecciones para que entiendan un poquitico, porque esos serían los equipos básicos que necesitaríamos para manejar un paciente de esas condiciones que estamos hablando, ¿sí? La norma le está diciendo, ese paciente que nosotros vimos que fue producto de una alta velocidad, tiene que ser movilizado en una tabla rígida. Entonces no me sirve una camilla esas de lona, no me sirve improvisar cualquier cosa, porque se necesita una camilla rígida. Ojalá tengamos un aparatico que se llama un inmovilizador de cuello. Un aparatico, esto vale 30.000 pesos. Yo no estoy diciendo que todos los vehículos lo tengan, pero si yo voy a planear una excursión, van 3, 4 buses, hombre, ¿cómo no buscamos que en un bus vaya una camilla rígida, vaya un inmovilizador de cuello? Esta camilla rígida debería ir con unos bloquecitos que se llaman inmovilizadores laterales, así más o menos como está esta camilla, y yo ojalá entregue el paciente con todos los fierros. Eso es lo que está diciendo la norma. Pero acá sí tengo que hacer un procedimiento de voltear el paciente en bloque, levantarlo y subirlo en bloque a la camilla, o el volteo en bloque y subirlo a la camilla, colocarle los inmovilizadores laterales, que son estos, colocarle el inmovilizador de cuello, colocarle la araña, y ojalá cuando me llegue la ambulancia yo tener un paciente completamente estabilizado. Vamos a decir que en este momento no tiene otra herida ni nada de cosas, pero eso hay que aprender. Si yo no cuento con estos equipos y no tengo los elementos, casi que entre comillas le están diciendo, evite que lo mueva, evite que el paciente se mueva y espere que llegue la ambulancia. Muy complicado. ¿Te quedó clara la respuesta del compañero que me hizo la pregunta? Sí, señor, muchas gracias. Entonces, en algunas capacitaciones que hemos hecho con conductores, con otras empresas de transporte, se les está diciendo, sí, hombre, si yo voy solo en mi carro, a mí me queda muy berraco hacer todo eso. Pero si vamos en una excursión, 3, 4 buses, están diciendo, planee la excursión, planee la ruta, planee los equipos que debe llevar, planee que ojalá vaya personal capacitado y entrenado en primeros auxilios. Y muchas veces para esas excursiones, por lo menos nosotros exigíamos que fuera por lo menos un brigadista, una persona de la Defensa Civil, de la Cruz Roja, de los bomberos. Pero ahora, si yo no llevo eso, pero yo llevo 2 o 3 conductores que están preparados, entre 3 conductores pueden hacer perfectamente este procedimiento, si lo saben hacer. Entonces, mire que es lo que estamos hablando, planear. Hombre, si yo no tengo una camilla, hombre, es muy berraco, porque entonces me tocaría buscar una puerta, ir a quitar por allá o ir a buscar una tabla grande, porque esa es la única parte que yo puedo montar un paciente con sospecha de lesión cervical. Si yo no tengo el inmovilizador de cuello, entonces la gente lo dice, no, entonces yo lo improviso con unas cachuchas o lo improviso con un pedazo de cartón. No es improvisar, ojalá lo tenga, porque es que esto es una cosa mucho más efectiva a tener yo que
colocarle un par de cachuchas o tener que colocarle un pedazo de cartón envuelto en el cuello, no es lo mismo. Si yo no tengo estos inmovilizadores laterales, ¿sí? Entonces me tocaría ponerme a improvisar un par de bolsas llenas de arena o de tierra que me ayuden a acuñar la cabeza para que no se me mueva. Entonces es más complicado yo ponerme a eso, a que ojalá la camilla que yo tengo tenga estos bloquecitos que se llaman el inmovilizador lateral. Y ojalá yo cuando viajara tuviera un aparatico de estos que se llama un inmovilizador cervical. Entonces la norma está buscando es que ojalá yo tenga los elementos básicos para la atención de la emergencia. Y en este caso es un paciente bastante complicado. ¿Listo? Así mismo pasa con las otras cosas. Hombre, si yo tengo que hacer pasos para el control de la hemorragia, permítanme un momentico acá. Estos son los pasos que yo hablé al principio del control de las hemorragias. Presión directa sobre la herida. Ojalá inicialmente con la mano enguantada. No debo esperar. Yo llegué, me coloqué el guante y hice presión directa. Pero es más efectivo si yo utilizo un apósito, un pedazo de gasa que ya viene listo. Y si yo utilicé el apósito, no debo quitarlo, puedo colocar otro, seguir con la presión. Y aquí en este caso estamos levantando la mano por encima del nivel del corazón. Y acá estoy haciéndole mayor presión, porque acá apoyándome con una venda. Entonces, la persona ojalá tenga capacitación en vendajes. Y aquí, en este caso, se está haciendo presión en una parte por donde van las arterias para ayudar a minimizar la presión en este punto. Entonces, si yo hago presión directa sobre la herida con apósito, levanto la herida por encima del nivel del corazón y sigo haciendo presión y me puedo apoyar con un vendaje y hago presión en las arterias, aquí, hasta aquí, yo podría controlar más o menos el 95% de las hemorragias sin necesidad de un torniquete. Esto es lo que se enseña, esto es lo que se practica, esto es lo que se hace y se muestra. Entonces, si yo miro esta gráfica, ¿qué debo tener en el botiquín? Varios pares de guante. ¿Qué debo tener en el botiquín? Varios apósitos, ya sea para ayudarme en el control de la hemorragia o para limpiar la herida. ¿Qué debo tener en el botiquín? Varias vendas, ojalá tipo gasa, ¿sí? Hay otras vendas que se llaman triangulares, también me sirven. ¿Qué se está buscando? Que si la persona no sabe manejar bien esto, la venda, esas elásticas, se me pueden convertir en un torniquete y por eso se habla de que ojalá no manejemos vendas elásticas. Aquí están casi los elementos básicos para el control de la hemorragia. Si no es una hemorragia muy severa, entonces me permiten lavar, desinfectar y cubrir. Pero en una carretera yo prefiero hacer estos procedimientos para la atención de la emergencia. Si yo voy a la parte de fracturas, en la parte de fracturas o lesiones, hombre, por el impacto yo puedo tener una persona con un esguince. Por el impacto yo puedo tener una persona con una luxación. Entonces mire que pues a mí me están dando algunas guías. Aquí en el esguince pues yo miro la inflamación, la falta de movilidad de los pies, la equimosis, pero la persona todavía puede mover los dedos de los pies. Pero si yo ya miro un esguince de estas características, yo lo que tengo que pensar aquí fundamentalmente es que hay una fractura. Y ya sea para este o para este, lo único que tengo que hacer es saber inmovilizar. Y existen
unas férulas, aquí me falta una gráfica, existen unas férulas que me permiten